Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo video. Pues como probablemente dice el título, hoy tengo el tema de los tutores de idioma. ¿Son necesarios? Y voy a dar mi opinión como tutor de español. Pues para dar la respuesta corta, yo diría que no. Necesario es tomar agua y respirar. Los tutores de idioma son una ayuda muy grande y una opción muy buena. Y una opción que recomiendo, pero es una opción. Porque la verdad es que ahora estamos en un mundo con muchísimos recursos y muchísimas opciones. Pienso que en el pasado, hace muchos años, algo como un tutor era algo que solo era posible para los ricos y las clases más altas del mundo. Tal vez 100 años o 200 años en el pasado sería un lujo bastante grande, que ahora pues es un poco más accesible, pero sigue pasando que hay muchas personas que no lo pueden pagar. Ayuda muchísimo, sí, pero hay otras formas en las que tú puedes, por ejemplo, algo como los idiomas, puedes llegar a dominarlos. Por ejemplo, yo mismo he tenido tutores de idiomas, sí, claro, pero el hecho de no tener uno es algo que nunca me ha detenido, porque ahora tenemos muchos recursos como libros autodidactas, diccionarios, aplicaciones como Duolingo, por ejemplo, que aunque a muchas personas no les gusta, en realidad yo creo que está bastante bien. Tenemos muchas opciones. Tenemos aplicaciones como HelloTalk de intercambio de idiomas con otros nativos, que bueno, tal vez ellos no te enseñan gramática, no son expertos, pero son personas que pueden ayudar. Entonces, la verdad es que sí, vivimos en un mundo con muchas opciones. Un tutor es una ayuda muy grande y puede mejorar la velocidad, pero no solo eso, también, por ejemplo, te puede ayudar a mantener la motivación, te puede ayudar a sentir que esto de aprender el idioma es un proyecto colaborativo entre el estudiante y el tutor. Entonces hay también ese lado extra de plus. Esta mañana yo recordé una discusión que vi hace un año en un foro donde participan tutores de idiomas de básicamente todo el mundo. Y el tema eran unas declaraciones que hizo Bill Gates acerca de la inteligencia artificial y nombraba específicamente a los tutores de idioma, diciendo que, si no me equivoco, fue el año pasado y dijo que para el 2025 ya no existirían los tutores de idiomas. Bueno, estamos ya en septiembre de 2025 y
Bueno, los tutores de idioma existen y existimos. ¿Qué era lo que quería decir Bill Gates? No tengo la fuente, esto era simplemente como comentarios de los otros tutores en internet. No estoy seguro si de verdad, literalmente él dijo eso, de que la inteligencia artificial reemplazaría totalmente a los tutores de idiomas. ¿Qué? Pues, ¿qué puedo decir? Sí y no, porque siempre, incluso mucho antes de la inteligencia artificial, siempre han existido alternativas, siempre han existido libros autodidactas, han existido, bueno, libros autodidactas ya más en el pasado, guías en internet, han existido diccionarios, aplicaciones un poco más recientes. Y es verdad que yo pienso que la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo a una persona que está aprendiendo un idioma, pero no creo que la presencia de la inteligencia artificial convierta en obsoletos a los tutores de idioma. Pienso que estamos en espacios diferentes. ¿Por qué lo pienso? Tal vez una inteligencia artificial puede ser más eficiente en, por ejemplo, darte explicaciones de gramática. Puede ser, puede ser en el caso de tutores como yo, que tal vez no tengo la experiencia de otros que son especializados en gramática. Aunque yo puedo explicar gramática, tal vez la inteligencia artificial puede ser más eficiente. No lo sé. Pero hay algo que yo pienso que no puede ser sustituido por la inteligencia artificial y es el espacio que vamos a continuar teniendo los tutores humanos, que es la interacción humana. Ok, hay esta pregunta de ¿por qué las personas aprenden otro idioma? Básicamente es para ayudar y hacer más fácil la comunicación con otros humanos. Nosotros aprendemos un idioma no para hablar con inteligencias artificiales. Aprendemos otro idioma para hablar con otros humanos y conectar con otras culturas. Entonces, si tu tutor es un humano y te enseña un idioma, cumple las dos partes, porque tienes la interacción humana, que es el propósito y el sentido de aprender un idioma, y al mismo tiempo mejoras las habilidades, que es algo que yo creo que aunque sí, tú puedes tener una conversación con una inteligencia artificial, nunca va a llenar el mismo espacio, porque yo, al menos yo, no puedo ver a la inteligencia artificial algún día en un momento en el que yo lo vea de igual a igual, en el mismo nivel, porque una inteligencia artificial no tiene preocupaciones, no tiene experiencias y aunque puede simular entenderte, en realidad
nunca lo va a poder hacer. Entonces, muchos de mis estudiantes están conmigo y aprendemos gramática y otras cosas, pero la interacción va más allá de eso, porque yo recibo también consejos de mis estudiantes, yo aprendo de ellos y he aplicado cosas en mi vida real. He podido llegar a ser amigo de algunos de ellos. He recibido invitaciones a visitarlos en sus diferentes países, que pues es algo que yo siento que nunca le vas a poder decir al, no sé, al ChatGPT, oye, ven a visitarme en mi país o algo así. Es como, no sé. Pienso que sí, la inteligencia artificial es una herramienta muy útil y probablemente vale mucho la pena usarla, pero no tiene por qué ser un sustituto. Podemos estar en el mismo espacio. Y bien, pienso que estos son mis pensamientos acerca de este tema ahora en el 2025. Vamos a ver en algunos años qué tanta razón tenía o qué tan equivocado estaba. Es curioso porque alguien como Bill Gates tal vez es experto en tecnología, pero busqué ahora en internet y él habla solo inglés. Entonces, no sé qué tanto hay que preocuparse por la opinión de Bill Gates acerca de algo como esto. Por ejemplo, un famoso que yo pienso que puede tener una opinión con más valor es en este tema es otras personas como Cristiano Ronaldo, que es un futbolista, pero habla tres idiomas: inglés, español y portugués, que es su idioma nativo. Entonces, no necesariamente porque alguien sea un experto, es un experto en todo. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir y mis reflexiones de hoy. Si tienes alguna opinión acerca de esto o algo que quieras compartir, adelante, déjalo en los comentarios. Suscríbete y nos vemos en un próximo video. Chao.